Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Voces de la Docencia. Este capítulo se llama Voces que enseñan, ideas que inspiran. Nosotros realizamos nuestras prácticas en la Escuela Benito Juárez. Yo estuve a cargo del grupo de quinto A, soy la maestra Alondra. Yo estuve a cargo del grupo de cuarto A, soy la maestra Rubí. Yo estuve a cargo del grupo de tercero A y soy la maestra Alexa. Yo estuve a cargo del grupo de primero B y soy el maestro Manuel. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las estrategias del trabajo docente y los saberes pedagógicos. ¿Alguien que nos quiere decir qué son las estrategias docentes? Pues yo creo que son las estrategias que utilizamos para comprender la importancia de la enseñanza de acuerdo a que se adapten a las necesidades y también los intereses y los aprendizajes de cada uno de los niños para que nosotros podamos ir al mismo ritmo no de todos, pero ir incluyendo los aprendizajes de ellos. Y pues yo en mi caso utilicé estrategias como el trabajo colaborativo, que fue el que a mí me funcionó más. También, pues las estrategias docentes son métodos, técnicas y recursos que los estudiantes, bueno, que usamos para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. En este caso, en mi caso, se utilizaron un cubo para hacerles preguntas a los alumnos al término de la clase para que pudieran decirme qué es lo que aprendieron sobre el tema. Yo una estrategia que implementé fue un material didáctico que es el semáforo de la conducta para que los niños no me hicieran tanto desorden, pero no me funcionó tanto, porque los niños como que no me querían trabajar y aunque los pusiera en el semáforo rojo, en la luz roja, no les importaba a ellos, les daba igual. Entonces, pues comencé a negociar con ellos. Les dije que si me trabajaban, los podía sacar un rato a implementar unas actividades que nos dejó el profe Alejandro. Por mi parte, yo implementé una estrategia en la que los tres mejores niños que se portaran en el día o que tuvieran el mejor comportamiento se llevaban a su casa lo que era un peluche, un osito, algo como que los estimulara a comportarse bien y tuvo una efectividad, digamos, del 90%, ya que el comportamiento de los niños en el día uno a los días siguientes fue mejorando y resultando de buena manera. En mi caso, yo utilicé, muchos juegos para el aprendizaje, eran didácticos dentro de las actividades que se implementaban. Yo utilicé también un PES de acuerdo a una actividad que eran las multiplicaciones y divisiones, implementando la motivación de los alumnos. Como el tema que estábamos viendo eran los animales y revista científica, yo quise implementar un PES que de acuerdo a eso se implementaba también el tema y ellos podían como conocer más sobre el PES durante la semana que estuve y de acuerdo a cómo iban avanzando en sus multiplicaciones, ellos se podían llevar en el día el que mejor, mejor dicho, el que terminara pronto y las tuviera correctas se llevaba el pez y de acuerdo a esas estrategias ellos tenían la motivación de comprender de otra manera las multiplicaciones y poder ganarle a sus demás compañeros. También hay estrategias que se enfocan en la participación, en el trabajo colaborativo y pues en este caso, en mi caso, yo utilicé una ruleta o más bien como una tómbola para que los niños pudieran participar. Eso me generó que hubiera pues como motivación de los niños al ver quién era el que iba a salir y pudiera participar. Sí me funcionó mucho porque se mantuvo el control de las participaciones y no hubo tanto pues como alboroto. Un consejo que nos dieron y que me dieron personalmente a mí, un consejo que me dieron y que he implementado en esta
jornada de observación de práctica fue: causa una emoción a los niños y así tendrán un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú al niño le causas alegría, enojo o diversión al aprender, se le va a quedar grabado el aprendizaje que vio durante las clases y va a ser más ameno al niño para que no se llegue a aburrir. Aplícalo en en tus clases, en tus prácticas y haz que tus niños aprendan más. Vamos a comenzar a hablar sobre los saberes pedagógicos. Esto quiere decir que es todo lo que un docente desarrolla en su trayectoria, que es un conocimiento. En este caso vamos a hablar sobre la elaboración de la planeación, cómo fue funcionando, si las actividades se dieron en sus tiempos en las prácticas y si funcionaron todas las actividades planeadas. Emanuel, ¿cómo te fue en tu planeación? Mi planeación, la verdad que fue muy rápida la elaboración, pero al aplicarla, varias actividades tardaban más de lo pensado y algunas fueron mucho menos tiempo de lo que esperaba. Pero yo creo que a fin de cuentas, las actividades dieron como resultado el aprendizaje que tenía esperado para los días y las actividades planeadas. En tu caso, Alexa, ¿cómo te fue? En mi caso, pues yo creo que me fue muy bien porque se establecieron tiempos de acuerdo a los ritmos de los alumnos y también, bueno, se cumplían con las actividades de acuerdo a cómo iba evolucionando. Las actividades fueron planeadas de acuerdo a los intereses de ellos porque cuando yo fui a observar, me percaté que ellos eran más de actividades visuales en donde podían también manipular objetos o manipular algún material para que pudieran entender o que les quedara más claro el tema. En tu caso, Alondra. Pues a mí no diría que me fue muy bien, pero pues tampoco tan mal. Cuando comencé las actividades estaban algo flojos, no me querían trabajar, casi hasta les tenía que rogar para que hicieran las actividades, pero cuando les empecé a hablar del lugar donde vivo, ya se mostraron más interesados por las actividades y como me hicieron una obra de teatro, pues les gustó mucho, me hicieron su escenografía, me hicieron, bueno, llevaron su vestuario y pues sí diría que fue bien. En mi caso, la planificación de las actividades, las planeé de acuerdo al horario, ya que hubo modificaciones en la segunda semana porque no tuvieron clase de francés, entonces tuve que agregar más actividades. Igual la maestra me comentó desde antes para que lo tuviera en mente en mi planeación. Las actividades fueron buenas porque a los alumnos sí les interesaba mucho realizar una maleta sobre los estados de México. Igual al implementar actividades fuera del aula, funcionó bastante porque los niños como que sienten como, no sé, estrés o aburrimiento estar muy constantemente dentro del aula. Entonces, sacarlos fuera, que se distraigan un poco, igual se implementaron actividades de educación física para distracción de los alumnos y todas las actividades se implementaron, hubo como dos por falta de tiempo ya que hubo también imprevistos pues que no teníamos en mente. Y bueno, ¿ustedes qué opinan que el aprendizaje, pues para que sea significativo, tiene que ser divertido en base a, pues sí, o sea, no implementando siempre juegos, pero sí incluyéndolos dentro de las actividades? Bueno, yo siento que está muy bien igual aplicar juegos porque pues a pesar de todo los alumnos aprenden de diferente manera. Entonces, al aplicar varios juegos, ya sea dentro del aula o fuera, están muy bien porque por ejemplo, en mi caso, los alumnos les gustaba mucho, por ejemplo, las competencias de, por ejemplo, hacer multiplicaciones
o así. Entonces, tratar también de nosotros adaptarnos a ellos para que puedan lograr aprender. Una estrategia que les puedo dar y que a mí me funcionó es que durante la elaboración de algún trabajo que estén haciendo, les coloquen música, no cualquier tipo de música, música clásica, música instrumental, ya que les ayuda a estimular un poco más y a concentrarse. En vez de estar platicando, escuchan y aprenden al mismo tiempo y siguen despiertos. Y también debemos de adaptar las actividades de acuerdo pues a las necesidades de los niños y también a los gustos, diría yo, porque a los míos son muy de hacer manualidades, les encanta pintar, dibujar, colorear. Entonces traté de hacer actividades en base a eso y sí me resultaron. Es importante tener en cuenta en el saber pedagógico que no solamente se trata de tener o aplicar una técnica, sino de saber cómo, cuándo y por qué usar esa técnica para que les funcione al momento de dar sus clases y sea efectiva para sus alumnos. Sí, pues creo que el momento de emplear estrategias de acuerdo a las necesidades de los alumnos conlleva más que un aprendizaje significativo para que ellos puedan aprender de otras maneras y también pues se trata de que el enseñar no solo pues es transmitir conocimientos, sino que también se cree un ambiente de aprendizaje donde ellos puedan tener emociones y puedan pues sí, tener como más profundidad sobre los temas de acuerdo a su realidad o su contexto en donde pues se desarrollan. Recuerda que es mejor equivocarse 1000 veces en la práctica que hacerlo ya profesionalmente frente a un grupo. Valores pedagógicos y las estrategias docentes, como ya pues mencionamos, son señales que vamos por el camino correcto de acuerdo a lo que vamos logrando con los niños, ya que llegan a aprender con gusto y motivación y pues más que nada respeto de nuestra parte y de ellos. Este fue el capítulo Voces que enseñan, ideas que inspiran. Nos vemos hasta pronto. Hasta la próxima. Mama, looking at me,